Ok. Listo. Bueno, yo les voy a hablar sobre las enzimas digestivas pancreáticas, recordando de lo que platicábamos ayer del jugo, que son parte del jugo pancreático. Bueno, hay múltiples enzimas para la digestión de proteínas, de carbohidratos y de grasas. Para las proteínas, para la digestión de proteínas van a ser las enzimas proteolíticas, para la digestión de hidratos de carbono, las enzimas amilolíticas y para la digestión de grasas, las enzimas lipolíticas. Bueno, estas se sintetizan y se almacenan en las células acinares pancreáticas y se liberan en respuesta a la colecistocinina y a la estimulación colinérgica vagal. Siguiente, por favor. Bueno, la enzima amilolítica o alfa-1,6-glucosidasa se va a llamar amilasa pancreática. Esta digiere los hidratos de carbono y también hidroliza almidones, glucógeno, la mayor parte de los carbohidratos, a excepción de la celulosa, hasta formar disacáridos o algunos trisacáridos. Entonces su función es hidrolizar oligosacáridos. Siguiente, por favor. En cuanto a las enzimas lipolíticas, encontré que la principal enzima digestiva de los triglicéridos en los adultos es esta y se compone de lipasa pancreática, colesterol esterasa y la fosfolipasa. La lipasa pancreática hidroliza las grasas neutras a ácidos grasos y monoglicéridos. La colesterol esterasa hidroliza los esteres de colesterol y la fosfolipasa separa los ácidos grasos de los fosfolípidos. Entonces actúa sobre los triglicéridos, originando diglicéridos, monoglicéridos y glicerol. Muy bien. Y ahora viene lo de las enzimas proteolíticas. Bueno, esto ocurre primero que nada son secretadas en forma de simógeno, que habíamos dicho ayer que los simógenos son su forma inactiva de las enzimas proteolíticas, es decir, tripsinógeno, quimotripsinógeno y procarboxipolipeptidasa A y B. Entonces se van a segregar en cascada que van a ser en el intestino delgado y si no ocurre esta cascada se va a generar una pancreatitis, pero la cascada comienza con la enterocinasa, que es una enzima del intestino delgado, que va a activar el tripsinógeno. Una vez activado se convierte en tripsina y la tripsina ya activada va a activar al resto de los simógenos, quiere decir que va a activar el quimotripsinógeno en quimotripsinasa, el carboxipolipeptidasa A y B en carboxipolipeptidasa A y B. Y ya así va a comenzar pues va a comenzar su función, que son hidrolizar enlaces peptídicos. Y la tripsina y la quimotripsina degradan las proteínas completas o parcialmente digeridas a péptidos de diversos tamaños, aunque no necesariamente sin llegar a liberar los aminoácidos que la componen. Y la carboxipolipeptidasa A y B fracciona algunos péptidos en sus aminoácidos individuales y complementa la digestión en gran parte de las proteínas hasta el estadio final de los aminoácidos. Eh, la siguiente, por favor. Y bueno, otra parte. Las enzimas proteolíticas se dividen en endopeptidasas, que van a ser la tripsina, quimotripsina y el elastasa, y en exopeptidasas, que va a ser la carboxipolipeptidasa, perdón. Eh, esta es cuando hidroliza enlaces peptídicos de los extremos de las proteínas. Y la tripsina, quimotripsina y elastasa cuando hidrolizan los enlaces peptídicos internos. Y las exopeptidasas eh,
bueno, igual en el desprendimiento de aminoácidos libres que pueden llegar a ser absorbidos en el intestino delgado. A ver. Antes, porque como que, o sea, sí está bien, pero regrésate por favor a la diapositiva anterior. Vamos a ordenar las ideas porque siento que, como que sí está bien, pero se está mezclando una cosa con otra y o sea, hay que desmenuzarlo por partes, ¿no? Miren, como dice su compañera, la cascada proteolítica pancreática consiste en la activación en cascada, como dice la palabra, de enzimas, proteolíticas en forma de simógeno que van a sintetizarse en el páncreas. Es algo importante que se debe de entender, es que estas enzimas van a viajar, van a formar parte del jugo pancreático y este jugo pancreático que bueno, sí, es rico en agua, es rico en bicarbonato, también es rico en enzimas. Bueno, todo este jugo pancreático que contiene estas enzimas, el detalle es que las enzimas van a estar inactivas dentro de los conductos pancreáticos. Entonces, así es como se van a liberar y así es como van a transportarse hacia la papila duodenal mayor. Una vez que ya llegan al duodeno, ya en el intestino delgado, se exponen a una enzima llamada enterosinasa. Esa enzima enterosinasa va a ser la activadora de toda la cascada. Entonces, ¿qué pasa? El tripsinógeno, que está inicialmente inactivo, por acción de la enterosinasa, se va a convertir en tripsina, se va a activar en tripsina. Y esta tripsina activa hace dos cosas. Número uno, activa más tripsinógeno, o sea, igual como la pepsina tiene acción autocatalítica de activar más tripsinógenos, pero también la tripsina va a activar como dice su compañera, a los demás simógenos, a las demás enzimas inactivas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya una vez que la tripsina está activa, va a activar al quimotripsinógeno para convertirlo en quimotripsina. También la tripsina va a favorecer la activación de la proelastasa en elastasa. Y finalmente, también la misma tripsina va a activar a las procarboxipolipeptidasas A y B en carboxipolipeptidasas A y B. ¿Cómo me doy cuenta que estas enzimas están inactivas? Cuando tienen la parte pro, cuando tienen el prefijo pro, quiere decir que están inactivas, así como cuando hablamos de quimotripsinógeno, el sufijo ógeno quiere decir que la enzima está inactiva. Entonces, ya una vez que la tripsina logra activar en cascada a los demás simógenos, incluyendo a sus propios simógenos, ¿vale? Por acción autocatalítica. Entonces, ya las enzimas dentro del intestino se van, en este caso, a mantener activas y ya van a llevar a cabo funciones de digestión de proteínas. Es importante que se entienda esto porque generalmente uno piensa, ¿no? O uno se pregunta, ¿dónde se activa la cascada? Se activa en el intestino delgado. ¿Qué pasaría ahora si la cascada proteolítica se activa dentro de los conductos pancreáticos? Pues como dice su compañera, si por alguna razón existiera una forma o si por alguna razón ese jugo pancreático no se liberara hacia el duodeno y hubiera algún activador interno, algún activador intrínseco dentro de los conductos pancreáticos, pues toda la cascada proteolítica pancreática se activa dentro de los conductos. El problema que nos podríamos encontrar es que como el páncreas está compuesto de material proteico, imagínense toda la cantidad de proteínas que se pueden digerir. Entonces, lamentablemente, llega a ocurrir de que hay otros factores que pueden activar la cascada proteolítica dentro de los conductos pancreáticos, sobre todo cuando está obstruido el conducto o cuando existe algún daño dentro del páncreas. Entonces, eh, si las enzimas proteolíticas se activan dentro de los conductos, pueden ocasionar autodigestión dentro del páncreas y pueden ocasionar pancreatitis aguda. ¿Vale? Eso es parte de la fisiopatología de la pancreatitis. Ustedes están haciendo sus láminas o sus esquemas de pancreatitis, pues parte de la fisiopatología es esto, ¿no? De que se activa la cascada proteolítica pancreática por factores distintos a la enterosinasa. Aquí la enterosinasa lo consideramos como el principal factor activador fisiológico, pero pueden existir otros, ¿no?
pueden existir otro tipo de factores. Bueno, entonces, por eso es importante entender desde el punto de vista fisiológico cómo es que se va a activar la cascada y también desde el punto de vista fisiopatológico qué es lo que puede ocurrir si se activa la cascada dentro de los conductos pancreáticos. Por esa razón el organismo es inteligente. ¿Y qué dice el organismo? Pues aparte de producir unas enzimas en forma de decimógeno, en forma inactiva, pues vamos a producir un factor que mantenga inactivas a las enzimas. Entonces, de ahí que se habla de un factor inhibidor del tripsinógeno o de la tripsina, no sé cómo se le llame en la mayoría de los libros. Entonces, ese factor inhibidor de la tripsina va a favorecer que esa propia tripsina se mantenga inactiva. ¿Por qué? Porque si la tripsina se activan las demás, así de simple. Ahora, importante, si bien la tripsina activa el resto de la cascada proteolítica pancreática, todo inicia a través de la enterocinasa. Ese es, digamos, que el gatillo, ¿no? El factor que activa a la cascada proteolítica en general. Pues vamos a hablar de la enterocinasa como el principal activador y al factor inhibidor de la tripsina, que es el principal inhibidor de toda esta cascada proteolítica pancreática, ¿no? Si el factor inhibidor está presente, no se activan las enzimas. Ya cuando las enzimas se liberan en el duodeno, se exponen a la acción de la enterocinasa y se activan las enzimas, ¿no? Iniciando por la tripsina y de ahí el resto. ¿Sale? Una pregunta que les hizo ayer el doctor, que dónde se produce el factor inhibidor de la tripsina, ¿sí lo investigaron? Ya se fueron a desayunar. Esmeralda, ¿dónde se produce el factor inhibidor de la tripsina? Doctor, ¿no eran las células centrocinares y ductales? No, no es en las células centrocinales y ductales. Muy bien. Entonces, ¿en dónde? ¿Dónde se imaginan? No le muevas a la diapositiva, por favor. Regrésate a la anterior. ¿Dónde se produce? En las células acinares, doctores. Ahí está en la pantalla, en las células acinares, en las células periacinares o acinares. Las mismas células que producen las enzimas, ¿vale? En forma de decimógeno, pues son las mismas células que producen el propio factor inhibidor de la tripsina. O sea, la propia célula es inteligente, ¿vale? El propio acino pancreático es inteligente y dice, pues yo como célula acinar, si produzco enzimas, pues voy a producir una enzima que evite mi propio daño. Entonces, las propias células periacinares son las que producen el factor inhibidor del tripsinógeno, ¿vale? Entonces, las células acinares que vimos ayer en histología, además de producir todas las enzimas de las cuales están hablando en este momento, las amilolíticas, lipolíticas, proteolíticas, también producen un factor inhibidor de la tripsina. Ahora sí, pásate a la siguiente, por favor. La siguiente, ahí está. Ahora sí, entonces, ya entendiendo una vez, no te pases pásate a la anterior, por favor, para hablar de exo y endopeptidasas. Ahorita hablamos del factor inhibidor del tripsinógeno. Ya las enzimas proteolíticas, una vez activadas, pues van a tener actividad proteolítica. Entonces, por parte de las enzimas, va a ser tanto de endopeptidasa como de exopeptidasa. Y ya Esmeralda les hablaba, ¿no? Puntualmente de la función de estas enzimas. Vamos a hablar que son endopeptidasas cuando cortan los enlaces peptídicos internos, ¿sale? Y exopeptidasas cuando cortan los extremos de la proteína. ¿Qué va a pasar si se corta el enlace peptídico interno, por decir, de una proteína se me ocurren, por decir algún número, de 500 aminoácidos? Pues si tú lo cortas a la mitad por acción de enzimas endopeptidasas, pues tú vas a obtener 2 de 250. Y si además
esas mismas enzimas cortan la mitad de esa cadena de 250, pues ahora vas a tener una cadena de 125, ¿no? De tener una de 500, tienes dos de 250, cuatro de 125, y así se va cortando. Por supuesto que las enzimas no son selectivas para cortar específicamente la mitad, sino más bien van cortando los enlaces peptídicos internos, ¿no? Los que están dentro de la propia cadena de polipéptidos. ¿Qué se va a obtener como resultado? Se van a obtener dipéptidos y tripéptidos. Entonces, ¿recuerdan cuando hablábamos de digestión de proteínas en estómago? Decíamos, las proteínas por acción de las pepsinas nos producen proteosas y peptonas, ¿no? Polipéptidos a los que conocemos como proteosas y peptonas. Estos productos que fueron obtenidos por acción de las pepsinas, ahora se vuelven los sustratos de estas enzimas. Entonces ahora, a través de esta digestión pancreática, proteolítica pancreática, ahora el sustrato que van a ser estos polipéptidos llamados proteosas y peptonas, si llegan las enzimas endopeptidasas, pepsina, timotepsina, elastasa, bueno, la elastasa es específica para la elastina, pero por ejemplo, tripsina y quimotripsina van a actuar sobre estas proteosas y peptonas, y lo que se van a obtener son dipéptidos y tripéptidos, es decir, van a ir cortando las enzimas, los enlaces internos, para formar de polipéptidos grandes a dipéptidos, que son dos aminoácidos, es la unión de dos aminoácidos unidos por un enlace peptídico, y tripéptidos, ¿vale? Tres aminoácidos, los dipéptidos y tripéptidos más chiquitos. ¿Qué va a pasar con estos dipéptidos y tripéptidos? Pues se van a seguir digiriendo en el mismo intestino delgado por acción de dipeptidasas y tripeptidasas intestinales. ¿Para qué? Para obtener finalmente los aminoácidos. En cambio, en el caso de las exopeptidasas, van a actuar igualmente sobre estas proteosas y peptonas, pero al cortar los enlaces peptídicos de los extremos, de aquí se van a obtener ya aminoácidos, los cuales ya se pueden empezar a absorber a nivel del duodeno, ¿sí? A nivel del intestino delgado. ¿Se acuerdan que les dijo el doctor Lalo? Les dijo, los nutrimentos se tienen que digerir a su mínima expresión. Si yo tengo proteínas, yo necesito hidrolizarlas, todas las proteínas, para obtener los aminoácidos, ¿no? Los monómeros. Entonces, ese es el objetivo de la digestión, obtener las unidades mínimas de la molécula, los monómeros, en este caso los aminoácidos, para que estos aminoácidos se puedan absorber. Si yo quiero absorber un polipéptido, pues no lo voy a poder absorber. Si yo quiero absorber un oligopéptido, no lo voy a poder absorber. El intestino delgado, vamos a ver más adelante que sí puede absorber dipéptidos, pero no puede, por ejemplo, absorber tripéptidos. Entonces, finalmente el tripéptido se tiene que hidrolizar y desprender un aminoácido para poderlo absorber. O sea, al final de cuentas, el objetivo de la digestión es obtener monómeros, ¿vale? Perdón. ¿Qué más? La siguiente, por favor. Ahora, sobre el factor inhibidor de la activación del tripsínogeno, así se encuentran algunos libros, o factor inhibidor de la tripsina también. Entonces, evita la activación de las demás enzimas proteolíticas, como ya lo había mencionado el doctor, y porque si se activan las enzimas, entonces comienza a digerirse el páncreas, y eso no es bueno. Entonces se activan hasta el intestino, porque si no se comienza a digerir el páncreas, y aquí lo dice, impide la digestión del propio páncreas, este factor, y es secretado por células acinosas pancreáticas y los conductos pancreáticos. Y bueno, Pues esto es un factor protector, ¿no? Vamos a llamarlo de alguna forma. Muy bien. Entonces, en citoplasma de células granulares impide la activación de la tripsina, acuérdense, por eso se llama inhibidor de la activación del tripsinógeno. Muy bien. La siguiente, por favor. Y aquí les puse una tablita de todo lo que les mencioné. Y creo que no les mencioné la función de la elastasa,
acuérdense, activada es elastasa y enzimógeno es proelastasa, que su función va a ser desdoblar enlaces en el lado carboxil de aminoácidos alifáticos. Y pues ahí están todas las demás. Y también también va a contener iones bicarbonato y agua, que, bueno, si el páncreas recibe un estímulo para la secreción de cantidades del jugo pancreático, entonces la concentración del bicarbonato aumenta hasta 145 miliequivalentes. A ver, Esme, un favorzote, antes de que menciones esto, regrésate, por favor. El cuadrito que acabas de presentar está padrísimo. Es del Gano, ¿verdad? Sí, sí es del Gano. Pásanos, ¿no? Por favor. Es un resumen. Esto que les está mostrando en pantalla su compañera, bueno, sus compañeros del equipo, es prácticamente el resumen de la digestión de las enzimas pancreáticas, ¿no? En este caso. Entonces, vean, tripsina, activador, enteropeptidasa, y por supuesto que también la propia tripsina una vez que está activada. O sea, tiene acción autocatalítica, ¿no? Pero bueno, el principal activador es la enterosinasa, o también a esta se le conoce como enteropeptidasa. Y vean, timotripsina, elastasa, carboxipeptidasa A y B, son activadas por la propia tripsina. Por ahí vamos a ver inclusive que hasta la misma colipasa, la colipasa va a ser activada por la tripsina. Ya vamos a ver qué funciones tiene la colipasa. Entonces vean que prácticamente las enzimas proteolíticas pancreáticas son en este caso activadas por acción de la tripsina, pero quien inicia todo es la enterosinasa o enteropeptidasa, ¿no? Por supuesto que, bueno, en el caso de la tripsina, timotripsina, elastasa, van a actuar como endopeptidasas. Y vean, los sustratos de las enzimas proteolíticas, proteínas y polipéptidos, ¿no? Proteosas y peptonas, vamos a llamarlos también de esta forma, ¿no? También se les pueden llamar. La función, como dice aquí el cuadrito, efectivamente, desdobla enlaces peptídicos, del lado carboxi, bueno, todo eso que dice la función, lo que dice la tabla, pero al final de cuentas tenemos que saber qué productos se obtienen. Si hablamos de las enzimas endopeptidasas, se obtienen dipéptidos y tripéptidos. Si hablamos específicamente de las enzimas exopeptidasas, de la acción enzimática hacia estos polipéptidos, que se obtienen aminoácidos libres, ¿sale? Ya se empiezan, gracias a estas enzimas, a obtener aminoácidos que se empiezan a digerir. Esa tablita está padrísima. Ojalá se las puedas compartir, se las puedan compartir, equipo. Entonces, ¿tú estás compartiendo, Esmeralda? Sí, doctor, yo estoy compartiendo. Ah, excelente, muy bien. Entonces, te lo encargo, ¿no? Te lo encargamos ahí a título personal, que nos puedas a tus compañeros compartir el material. Claro, ya la presentación ya se la habías mandado desde ayer. Ah, excelente. Sí, ya te los mandaste, pues ya con eso. Muy bien, ¿qué más? Ahora sí, perdón por la interrupción. No, no se preocupe. Y sobre... No, espérate, que regrésale. Y bueno, las células se van igual a secretar en las células epiteliales de los conductillos y conductos que nacen en los acinos. Y a lo que les mencionaba del aumento de concentración del bicarbonato, va a dar origen, bueno, va a hacer que el jugo pancreático reciba una gran cantidad de alcalis para neutralizar el ácido clorhídrico que va hacia el duodeno desde el estómago. Ahora sí, la que sigue. Bueno, y encontré también en el Guyton, creo. Sí, creo que sí fue en el Guyton. Las etapas básicas del mecanismo celular de secreción de bicarbonato sódico por los conductillos y conductos pancreáticos, que son 3 etapas. ¿También las mencionó? No. Bueno, es más importante esto, sí sería conveniente que lo recordáramos, es para la formación del bicarbonato principalmente. Pero si ustedes recuerdan, esta misma ecuación es de la teoría redox para la formación de ácido clorhídrico.
claro está, en la célula parietal va encaminado a la formación del ácido clorhídrico. Y aquí vemos que los hidrogeniones, en lugar de salir hacia la luz del intestino, lo que pasa es que los hidrogeniones van a ser reabsorbidos, lo ven en la parte superior del esquema, cómo se van a reabsorber hacia el torrente sanguíneo, mientras que lo importante aquí va a ser que nuestro bicarbonato va a salir por un gradiente de concentración y eso va a hacer que nuestro bicarbonato pues, ayude como sustancia buffer para neutralizar la acidez del quimoácido que está llegando del estómago. Recuérdaselo si quieres, Chica, porque sí, pues ya te costó trabajo investigarlo, pues de una vez díselo. Ah, bueno, está bien. Entonces, la primera, bueno, ya les dije que son 3 etapas. La primera etapa va a ser que el anhídrido carbónico se difunde desde la sangre hasta el interior de la célula, donde se combina con el agua bajo la influencia de la anhidrasa carbónica, que está arribita del 1. Y produciendo así, pues, ácido carbónico. A su vez, el ácido carbónico se disocia en hidrógeno y en bicarbonato. Luego, son transportados activamente junto con el sodio a través del borde luminal de la célula y pasan a la luz del conducto. La segunda etapa, el hidrógeno formado por la disociación del ácido carbónico en el interior de la célula se intercambian por iones sodio a través del borde sanguíneo de la célula y también mediante un proceso secundario de transporte activo. Ahí viene entre paréntesis transporte activo. Y va a aportar el sodio, que son transportados de forma activa a través del borde luminal hacia el conducto pancreático con el fin de facilitar la neutralidad eléctrica de los bicarbonatos secretados. Y por último, la tercera etapa, que es el movimiento del sodio y del bicarbonato desde la sangre a la luz ductual, que crea un gradiente de presión osmótica y que se traduce en el paso de agua por ósmosis hacia el conducto pancreático hasta que se forme una solución de bicarbonato. Muy bien. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Te digo que ya se fueron a desayunar o algo. Sí. Ah, doctor. No, No, doctor, pero ya aquí entendimos. aquí estamos. No de nadie, el que calla otorga. Adelante, Sandy. Bueno, yo soy Esmeralda y pues les voy a empezar a platicar acerca de las fases de la secreción pancreática. De igual manera, como en el estómago, pues van a ser 3 fases, la fase cefálica, gástrica e intestinal. En la fase cefálica vamos a ver que va a estar regulada por el nervio vago. Estas conexiones nerviosas pues van a estimular a la acetilcolina, la cual nos va a provocar un 20% de la secreción de estas enzimas que ya nos hablaron. Esta igual va a estar estimulada por los sentidos, o sea, por el oído, la masticación, bueno, el gusto y la visión. En la fase gástrica, de igual manera va a estar regulada por el nervio vago y por la acción colinérgica. También va a estar estimulada por la distensión gástrica, pero aquí la secreción de enzimas va a ser un poco menor, de un 5 al 10%, después de que pues ingiere comida. Muy bien. Ojo, la fase gástrica, si la fase cefálica va a ser regulada exactamente por el nervio vago, y todos los factores que estimulen al nervio vago vía cefálica, es decir, todos los que ya vimos en saliva, en tubo gástrico, son los mismos, o sea, los estímulos organolépticos, el masticar, todo eso que ya vimos, vía vagal va a estimular no solamente la secreción salival y gástrica, sino también la pancreática. Y en el caso de la fase gástrica, la distensión de las paredes del estómago, la presencia de polipéptidos, de proteínas dentro del estómago y un pH alcalino provoca la liberación de ¿qué hormona?
¿Qué hormona? ¿De la gastrina? De la gastrina, efectivamente. Entonces, la gastrina bueno, como dice aquí en la pantalla, la vía reguladora es vagal colinética, pero esto va a propiciar la liberación de gastrina. Entonces, la gastrina es el principal mediador de esta fase, ¿vale? Aclarando ese punto porque si nos vamos con que la vía vagal colinérgica, o sea, estamos pensando que es lo mismo que en la cefálica. Y sí participa, pero gracias a esta estimulación vagal, se estimula la liberación de gastrina y la gastrina es un factor también liberador de secreción pancreática, de enzimas pancreáticas. Claro, como dice su compañera, en una cantidad mínima, ¿no? O sea, aquí en la gastrina, su principal función va a ser la liberación de jugo gástrico. La de jugo pancreático sí lo realiza, pero en mucha menor proporción a como lo hace, por ejemplo, en el estómago, ¿vale? Estamos hablando de un 5, como dice su compañera, un 5 a 10%, ¿no? O sea, algo muy bajo, ¿vale? ¿Qué más? Ok, gracias. Pues ahora vamos a ver en la fase intestinal, va a ser porque el quimo va a salir del estómago y va a llegar al intestino delgado, al duodeno. Aquí la secreción pancreática se vuelve mayor, de un 60 a un 80%, y va a estar también influenciada por la secreción de secretina en el intestino delgado. Ahorita les voy a como mencionar cuál es como su función, pero pues esto va a ser porque el quimo va a ser muy ácido, entonces se va a empezar a secretar la secretina. Y ¿Qué más? en la regulación de la secreción pancreática, va a ser dada por tres elementos. En cuestión hormonal, pues como ya les mencioné, la secretina se va a empezar, bueno, la secretina es un polipéptido que se secreta en las células C de la mucosa del duodeno y el yeyuno. Esta va, va a estimular la secreción de, ¿perdón? No había visto que estaba aquí apuntado las células S. Es que escuché que dijiste células E. Y dije, no son las E. Pero ya vi que está apuntado células S. Estamos bien. Adelante. Ok. Sí, las células S. Esta va a estimular la secreción de pues grandes cantidades de solución acuosa, o sea, la solución hidrolática del páncreas, como ya mencionó mi compañera Sandy, de 145 milequivalentes sobre litro. Esto va a ser porque el quimo, como ya mencioné, pues va a tener un pH menor a 4. ¿Para qué sirve la secreción de secretina? Pues va a hacer que el pH sea adecuado para la acción de las enzimas digestivas pancreáticas. Y bueno, el pH adecuado tiene que ser de un 7 a un 8. El otro elemento va a ser la regulación nerviosa, que va a estar dada por el parasimpático, por el nervio vago, y como ya mencioné, pues la liberación de acetilcolina. De igual manera, va a estar dada por la hormona colicistocinina pancreasimina, que es un polipéptido que se genera en las células I del intestino delgado. Va a dar un 70 o a un 80% de la secreción enzimática, o sea, una secreción ecbólica. Y esta colicistocinina pancreasimina va a estar estimulada por la presencia de ácidos grasos y por la presencia de peptonas y proteosas en el duodeno. Esta, pues, como sabemos, la secreción enzimática se va a dar en las células acinares, entonces estimula estas células para que se empiece a generar enzimas. También va a favorecer la producción de grandes cantidades de estas enzimas, dando así pues una acción ecbólica. Y en esta tablita o en esta gráfica, pues podemos ver que a presencia del ácido clorhídrico, la solución o la secreción hidrolática va a ser muy grande, o sea, va a ser aumentada.
De igual manera, pues la presencia de peptonas o en su caso, pues de ácidos grasos, pues la secreción de enzimas de igual va a ser muy grande. Y aquí también menciona pues el jabón, que son las grasas. Rara vez como jabón, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Y pues ya, esa sería la regulación y las fases. Sería todo, doctor. Muy bien. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? Doctor, Sí. o sea, no entendí muy bien qué es la peptona. ¿Qué son las peptonas? Ándale. Ya me vas a dar pie para que les deje tarea. A Ay, ver, no, ábreme la doctor, no sea pantalla, así. por favor. Ábreme la pantalla, por favor. Guarden la presentación. Sí, doctor. Ok. Bueno, me pregunta tu compañera, ¿qué son las peptonas? Ustedes recuerdan que cuando llevamos nuestra dieta, decimos nosotros en la dieta, pues una dieta debe de contener los 6 nutrimentos fundamentales, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ¿sí? Los minerales, las vitaminas y el agua. Esos son nuestros 6 nutrimentos fundamentales que debemos de consumir en nuestros alimentos. Me falta por ahí meter algunos otros como el oxígeno, ¿verdad? Que es parte fundamental, pero pues eso ya es parte ¿cómo se llama? Que lo vean el respiratorio, cómo participa el oxígeno. Bien, con respecto a nosotros aquí, de los nutrimentos que estamos mencionando, tenemos a las proteínas que obviamente tienen cadenas muy grandes, ramificadas, de aminoácidos con enlaces peptídicos, ¿sí? Y que iniciamos su digestión cuando llegan estas proteínas al estómago, ¿sí? Tenemos proteínas que son muy largas, tenemos de cuenta que esta es una cadena muy larga de aminoácidos con puentes de disulfuro. Los puentes de disulfuro obviamente son son los enlaces peptídicos, ¿sí? ¿De cuántos aminoácidos vamos a decir que consta una proteína? Las proteínas pueden constar de cadenas muy grandes de aminoácidos, ¿sí? Un número por arriba de 34 aminoácidos, ¿sí? Es una proteína. Cuando iniciamos nosotros la digestión en el estómago, ¿sí? El estómago se secreta una enzima que se llama pepsina, ¿sí? Esa enzima, pepsina, es una endopeptidasa. ¿Qué va a hacer esa endopeptidasa? Pues va a hidrolizar los enlaces peptídicos de estas proteínas que son de cadenas muy largas. Puede ser de 34 hasta un número indeterminado de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a hacer esa pepsina? Va a romper enlaces centrales. Va a romper enlaces centrales. Al romper esos enlaces centrales, estas proteínas, ¿sí? Las proteínas se van a disociar en 2 oligopéptidos. ¿Cuáles son esos 2 oligopéptidos? Las proteosas y las peptonas, ¿ok? Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué son las proteosas? ¿Qué son las peptonas? ¿Sí? Pues yo lo que te voy a responder es, son oligopéptidos que se deriva de la digestión que se inicia en el estómago de las proteínas. ¿Ok? Sí, doctor. ¿Cuántos aminoácidos se tiene cada cadena?
para poderla considerar proteosa o peptona. Esa es la tarea que les voy a dejar. Sí, doctor, está bien. ¿Cómo? Perdón, doctor, ¿podría repetir la tarea? ¿Sabes por qué te fuiste a hacer un sándwich mientras estoy dándole la explicación? No, no, no. No me fui a hacer un sándwich. No, que haga sándwiches para todos, ¿verdad? ¿Están de Sí, acuerdo? que invite. Sí, ya es hambre. Sí, sí, claro. Entonces les estaba diciendo, una proteína puede tener desde 4 hasta 60, 80, 90 aminoácidos unidos por puentes de disulfuro, o sea, por enlaces peptídicos. El estómago, por la producción de peptina, va a iniciar esa digestión rompiendo y hidrolizando los enlaces peptídicos de esas proteínas. Entonces, esas proteínas, al ser digeridas por la pepsina, se dividen en 2 grupos de oligopéptidos. Esos 2 grupos de oligopéptidos van a ser las proteosas y las peptonas. Ahora, ¿con cuántos aminoácidos queda la proteosa? ¿Con cuántos aminoácidos queda la peptona? Para poder ser considerados como tales. Esa es la tarea que les voy a dejar a ustedes. Ahora sí que han entendido. Sí, ya. Perdón, doctor. Ahora hacen sándwiches para todos. No, no Bueno. fui por un sándwich. Se iba a acabar la batería de la computadora y fui por el cargador. Ah, bueno. No, entonces eso ya la justifica. Ni modo. Nos quedamos. Ahora, lo importante aquí es que nosotros estamos viendo la digestión desde el estómago. ¿Sí? Hace un momento estuvimos viendo que el páncreas va a secretar proenzimas que se van a continuar esta digestión bueno, no nada más de las proteínas, también de carbohidratos, también de lípidos. ¿Sí? Estas proteosas y estas peptonas van a ser los substratos sobre los que van a actuar esas proenzimas, pero para que actúen esas proenzimas requieren de ser activadas primero. Entonces, ¿qué va a pasar con las proenzimas? O también llamadas zimógenos. Estas proenzimas tienen que ser activadas. ¿Cómo se van a activar? Ah, pues los enterocitos en su borde del cepillo van a producir una enzima que se llama enteropeptidasa. ¿Sí? Una enteropeptidasa, enteroquinasa, ¿sí? O aminopeptidasa, como le quieran llamar, son los 3 sinónimos que manejamos en el digestivo. Puede haber otros sinónimos. Esta enteropeptidasa va a actuar sobre estas proenzimas y va a dar inicio. ¿Dónde la vamos a encontrar? Esta enteropeptidasa. Si se acuerdan ustedes, en el estómago hablamos algo que le llamamos nosotros glucocálix. ¿Recuerdan eso? Sí, sí. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno. Si se fijan, estamos diciendo, en el borde del cepillo de los enterocitos se produce la enteropeptidasa. ¿Se acuerdan cómo está compuesto el glucocálix? ¿Qué elementos componen al glucocálix? ¿Lo recuerdan? Yo se los dije. Se los puse aquí mismo en el pizarrón. Son preguntas de exámenes, hijo, ¿eh? Son preguntas. Compuestos por mucinas. El glucocálix está compuesto, habíamos dicho, tenemos a los enterocitos en su borde del cepillo y un moco que queda aquí encima. Ese moco va a contener agua, va a contener mucinas y va a contener también enzimas. Una de esas enzimas se está produciendo. ¿Cómo está compuesto el glucocálix? El glucocálix está compuesto por esta capa de moco que está adherida a los enterocitos, por el espacio que queda entre ellos
y por el borde del cepillo de los enterocitos. Todo eso lo conocemos como glucocálix. Todo esto de aquí. ¿Sí? Incluye el borde del cepillo. Entonces, si decimos que la enterocinasa se encuentra produciéndose en el borde del cepillo de los enterocitos, ¿en dónde vamos a localizar esa enterocinasa? Pues va a estar en el glucocálix. Esa es una parte fundamental, importante que la recuerden. ¿Por qué es importante que la recuerden? Porque todas nuestras enzimas, todas las enzimas digestivas son hidrolíticas. Y un aspecto muy importante del glucocálix es que hay presencia de agua. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se va a iniciar esa cascada proteolítica? La cascada proteolítica de activación se va a iniciar aquí en el glucocálix. Cuando llegue al glucocálix, las proenzimas se van a encontrar en ese glucocálix con la enterocinasa y esa enterocinasa va a dar inicio a la cascada proteolítica de activación. ¿Sí? O sea, va a activarnos a todas esas proenzimas que fueron liberadas en forma de enzima inactiva. Y hablando de proteínas, pues tenemos al tripsinógeno, tenemos al quimiotripsinógeno y tenemos a las procarboxipolipeptidasas, ¿verdad? Que se están liberando en forma inactiva. ¿Quién inicia su activación? La inicia la enterocinasa. Una vez de que la enterocinasa activa al tripsinógeno y lo transforma en tripsina, la tripsina es autocatalítica. ¿Qué quiere decir? Pues que esta tripsina va a encargarse de activar al resto de las proteínas, de las coenzimas, uniéndose a sí misma al tripsinógeno. ¿De acuerdo? Una vez que son activadas estas enzimas proteolíticas del páncreas, ¿sobre quién van a actuar? ¿Cuál es el substrato sobre el que van a ejercer su efecto digestivo? Pues el substrato sobre el que van a ejercer su efecto digestivo va a ser sobre proteosas y peptonas. Ojo con esto, son preguntas de examen, aunque parezca muy simple, muy sencillo, a veces les llegan a preguntar ¿cuál es el substrato sobre el que actúa la pepsina? Y les ponen las respuestas: proteosas, peptonas, polipéptidos, ¿sí? Polisacáridos. Y como hemos estado manejando desde el principio, desde hace mucho rato, lo que son proteosas y peptonas, todos se van con la finta y dicen, pues, ¿tienen que ser sobre proteosas o peptonas? No, no es cierto. Actúan la pepsina sobre las proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Son polipéptidos. ¿Sí? El producto que obtenemos de esa digestión son proteosas y peptonas. Pero ahora la segunda pregunta es, ¿sobre quién actúan las enzimas proteolíticas pancreáticas? ¿Cuál es el substrato? El substrato van a ser proteosas y peptonas. ¿Sí? ¿Y qué productos finales vamos a obtener de esa digestión de las enzimas pancreáticas sobre proteosas y peptonas? Pues podemos obtener, como ya sabemos que tenemos enzimas que son endopeptidasas y que son exopeptidasas, recuérdeme alguien de ustedes, no del equipo, alguien recuérdeme de las tres enzimas principales proteolíticas que acabamos de mencionar, ¿cuáles son las endopeptidasas? Alguien recuérdemelo. Ya se fueron a desayunar y me dejaron aquí. ¿Es la tripsina? Y Edith, la tripsina es una, esa es una endopeptidasa. La quimiotripsina. La quimiotripsina es la otra endopeptidasa. Eso quiere decir que entonces la tercera, que son las procarboxipeptidasas,
esas van a ser exopeptidasas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos van a dejar como productos finales cuando son digeridos estos? Cuando son digeridas las proteosas y las peptonas, van a dejar como producto final, vamos a ponerlo aquí arriba. Una vez de que son digeridas por estas, nos va a dejar como producto final aminoácidos libres. ¿Quién nos deja esos aminoácidos libres? Pues las exopeptidasas. ¿Cuáles exopeptidasas conocemos? Las perdón, ya no son las carboxipeptidasas. ¿Ok? Nos van a dejar aminoácidos libres. ¿Y qué más nos van a dejar? Pues nos van a dejar otros oligosacáridos, pero más pequeños. ¿Cuáles son esos oligosacáridos que nos dejan más pequeños? Pues nos van a dejar dipéptidos y tripéptidos. ¿Ok? Entonces, todavía no concluimos la digestión de las proteínas. Todavía nos falta un paso más. Ya parcialmente obtuvimos una pequeña cantidad de aminoácidos. Esos aminoácidos que ya obtuvimos, pues ya pueden ser absorbidos como tal, porque ya es la expresión más pequeña de las proteínas. Pero lo que son los dipéptidos y los tripéptidos, todavía nos falta terminar la digestión. ¿Cuándo vamos a ver esa finalización de la digestión de proteínas? Cuando tengamos las secreciones intestinales. ¿Ok? Hasta aquí dudas, preguntas, aclaraciones. ¿No? No, doctor. Investíguenme, por favor, lo que son el número de aminoácidos que tienen las proteínas y las personas. A veces se les llegan a preguntar en el examen parcial. ¿Sí? Entonces, la semana que entra tenemos nuestro parcial. No vaya a ser el caso de que les lleguen a preguntar esa situación y van a decir, no, pues si no nos lo mencionaron, no nos lo dijeron. ¿Sí? Ya está quedado aclarado y quedó grabado que es una tarea. ¿Okay? Doctor. Una pregunta, yo tengo una pregunta para el equipo, pero también para el resto de los compañeros. Haciendo ya una integración sobre la regulación, o sea, vamos a integrar en parte la etiología, la regulación neuroendocrina y las enzimas. Yo pregunto, ustedes ya recuerdan los tipos de células que vimos ayer, ¿no? Las centroacinares y acinares. ¿Nos pueden recordar, equipo, qué funciones tienen las células centroacinares y acinares? O periacinares, también se les llama. Equipo, Sandy. Las centroacinares para la producción hidrolática del páncreas. Ajá. Ok, ¿y las periacinares que producen? Las enzimas. Eso, ¿verdad? Las enzimas. La Ahora, cólica. ok, muy bien. Muy bien, entonces, yo pregunto, ¿qué hormonas o cuáles son los principales factores que estimulan la secreción hidrolática y la secreción ecólica? La hidrolática, la secretina. Y la ecbólica, la colicistocinina pancreosimina. Eso. ¿Por qué es importante esto? Pues porque estas células van a poseer receptores para estas hormonas. O sea, la secretina y la colecistocinina van a actuar sobre estas células del ácido pancreático, pero la secretina va a tener acción sobre células centroacinares. Es decir, las células centroacinares poseen receptores específicos para secretina. ¿Para qué? Para estimular la secreción hidrolática. Y la colecistocinina va a actuar sobre las células periacinares. ¿Qué quiere decir? Que estas células poseen receptores específicos de membrana para poder, para que la hormona, la colecistocinina pancreosimina, actúe sobre esa célula y pueda estimular la secreción ecbólica. Bien. ¿Cuáles son los principales factores que estimulan la liberación de secretina y colecistocinina? A ver, Sandy. Ah, ya. Es que ya se activaba el micrófono. Para la secretina, principal factor estimulador. El ácido.
Ajá, muy bien. ¿Y para la colecistosina? Eh, ¿Las proteínas? Bueno, los nutrimentos, bueno, las proteínas pueden ser un factor, pero más que las proteínas, y los nutrimentos en general, pero más que las proteínas, ¿qué, qué nutrimentos en específico? ¿Ácidos grasos? Los ácidos grasos ya son los productos digeridos. Ah, sí. No, entonces la grasa, los lípidos, ¿sale? Los lípidos dentro, o sea, tú todavía no has digerido los lípidos en ácidos grasos, ¿sale? Pues los lípidos, la grasita de la dieta, ¿sale? Entonces, ¿por qué lo digo? Por qué lo mencionamos así? Recuerden que cuando nosotros liberamos el timo ácido al duodeno, inmediatamente se tiene que neutralizar. ¿Por qué se tiene que neutralizar? Porque el pH ideal para la activación de las enzimas pancreáticas debe ser alcalino, ¿sale? Tres Guerras les menciona mucho el pH de activación de las enzimas. Y ojo, porque esto también puede ser pregunta de evaluación. ¿Vale? ¿Cuál es el pH de activación de las enzimas? Ya sea de las enzimas amilolíticas, de las proteolíticas y de las lipolíticas. En términos generales, ¿cuál es el pH del jugo pancreático? ¿Cómo otra vez puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es el pH del jugo pancreático? Sí lo dijeron, ¿eh? ¿Es de 7.4? Oscila entre 7.1 hasta llega a veces a ser hasta de 8, ¿no? De 8. Algunos hablan que hasta de 8.2. Bueno, ¿por qué es importante entender esto? Porque el pH del jugo pancreático es alcalino y esto a raíz de que a raíz de que la secretina es estimulada por el pH ácido y el objetivo de la secretina es liberar jugo pancreático rico en agua y bicarbonato para neutralizar el timo, por una parte. También la neutralización del timo y el ambiente alcalino va a propiciar una mejor actividad de las enzimas pancreáticas, ¿vale? Entonces, ya una vez que el jugo pancreático se libera y las enzimas se liberan también ante un ambiente propicio para su activación, pues entonces ahora estas enzimas pancreáticas liberadas gracias a la colecistosina pancreosinina, ¿sale? Que a su vez fue liberada por los nutrimentos, ¿verdad? Por la presencia de nutrimentos en el duodeno, principalmente la grasita, pues el jugo pancreático, tanto rico en agua como rico en enzimas, va a liberarse en el duodeno y ya una vez liberado, el pH se neutraliza, se propicia un ambiente perfecto para la activación de enzimas pancreáticas y ya las enzimas pancreáticas siguen digiriendo todos los nutrimentos. En el caso de las enzimas amilolíticas, pues todos los polisacáridos que no fueron digeridos en boca van a empezarse a digerir, ¿no? Van a digerirse. Los que ya habían sido digeridos previamente continúan su digestión por acción de la amilasa pancreática. En el caso de las proteínas, como les dijo el doctor, ya previamente se habían digerido las proteínas por acción de las pepsinas, se formaron proteosas y peptonas, y ya las enzimas pancreáticas dentro del intestino delgado continúan la digestión para formar dipéptidos y tripéptidos en el caso de las endopeptidasas y aminoácidos libres en el caso de las exopeptidasas, ¿sale? ¿Para qué? Para que continúe la digestión. Y en el caso de los lípidos, doctores, ustedes ya lo habían mencionado, la lipasa pancreática va a digerir triglicéridos para formar ¿qué? Para formar ácidos grasos Y pues todos los triglicéridos y glicerol y monoglicéridos. ¿verdad? Abusados, Porque estamos integrando toda la parte digestiva, ¿no? O sea, ¿cómo es que yo voy a entender que, por ejemplo, medio kilo de carnitas, las carnitas tienen grasita, tienen proteína, ¿cómo es que esas carnitas se van a digerir para que de esas carnitas yo pueda obtener, por ejemplo, ácidos grasos, aminoácidos, ¿no? Nutrimentos. Entonces, todo esto, doctores, todo esto es importante de entenderlo. Pues si yo me como un taco de carnitas,
pues las carnitas tienen grasita, tienen proteínas, ¿sale? Y si me como la tortilla, pues tiene carbohidratos. Entonces, todos esos nutrimentos van a ser factores que liberen colecistocinina. ¿Para qué? Pues para que las enzimas pancreáticas sean liberadas y para que las enzimas pancreáticas puedan digerir todos estos nutrimentos, ¿no? El de la tortilla, pues los polisacáridos, ¿no? El de las carnitas, pues si las carnitas tienen proteína, pues yo quiero aminoácidos de esas proteínas, ¿no? De esa carne. Y la grasita, pues también que tienen las carnitas, pues, también la tengo que digerir. Entonces, las enzimas, la lipasa pancreática va a actuar sobre los lípidos de la dieta, sobre los lípidos que estemos consumiendo para formar como productos ácidos grasos y 2-monoacilglicerol. ¿Sale? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se constituye un triglicérido, un triacilglicerol? Pues es una molécula conformada por por 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol, que no es más que un alcohol conformado por 3 carbonos. Pregunto, ¿cuál es el enlace que unen a los ácidos grasos del glicerol? ¿Ésteres? Ésteres, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la enzima lipasa pancreática? Pues va a hidrolizar, así como las enzimas amilolíticas hidrolizan enlaces glucosídicos, en el caso de la amilasa pancreática, hidroliza enlaces glucosídicos alfa 1,4, o sea, tiene la misma acción que la amilasa salival, doctores. Entonces, la amilasa pancreática hidroliza enlaces glucosídicos alfa 1,4. Las enzimas proteolíticas pancreáticas hidrolizan enlaces peptídicos internos si son endopeptidasas o enlaces de los extremos, externos, si son exopeptidasas, ¿no? Y en el caso de las enzimas lipolíticas, hidrolizan enlaces ésteres. Si hablamos específicamente de la lipasa pancreática va a hidrolizar enlaces ésteres de ese triacilglicerol, de ese triglicérido. Entonces, ¿cuáles son los enlaces ésteres que va a cortar, que va a hidrolizar? Pues es el enlace que une el ácido graso con el carbono 1 y con el carbono 3. Entonces, yo corto del triacilglicerol, del triglicérido, 3 ácidos grasos más glicerol, yo le corto un ácido graso en la posición 1 y un ácido graso en la posición 3. Y entonces yo obtengo como productos 2 ácidos grasos y un 2-monoacilglicerol. ¿Qué quiere decir 2-monoacilglicerol? Ah, pues es ese glicerol, es ese glicerol que todavía conservó una unión éster en la posición 2 con el ácido graso. Por eso se llama 2-monoacilglicerol. ¿Sí queda claro esto, doctores? Sí, doctor. Ok. ¿Cuál es, en este caso, la forma en cómo la lipasa va a actuar? Bueno, por ahí sus compañeras nos hablaron de una enzima colipasa. ¿Qué hace la colipasa? ¿Nos podrán recordar qué hace la colipasa? Sí, la colipasa es activa, ¿no? Y su simógeno es la procolipasa, ¿no? Sí. Y bueno, ¿quién Facilita, lo activa? La tripsina, ¿estamos de acuerdo? sí. Ok, bueno, también es activada por la tripsina. Bueno, ya se forma procolipasa en colipasa, activada por la tripsina, y ahora sí, ¿qué hace la colipasa? Facilita la exposición del sitio activo de la pancreatolipasa. O de la lipasa pancreática. A ver, repíteles nuevamente qué es lo que hace. Facilita la exposición del sitio activo de la lipasa pancreática. Sí, en este caso lo que hace es, la molécula de triglicérido, bueno, la grasita, doctores, la grasa de la dieta, los lípidos de la dieta, forman gotas de grasa, ¿sale? Entonces, qué es lo que necesitamos para digerir triglicéridos? Para digerir grasita. Yo me estoy comiendo mi taquito de carnitas y las carnitas tienen mucha grasa. Bueno, para que se pueda digerir la grasa necesitamos 3 requisitos. El primero de ellos son las sales biliares. ¿Por qué las sales biliares? Porque las sales biliares van a favorecer un proceso llamado emulsificación de las grasas. Y esta emulsificación no es más que formar micelas, ¿sí? O también le llaman micelización, en el cual las gotas de grasa se van en este caso a romper en gotas pequeñas, y esas gotas pequeñitas les llamamos micelas. ¿Sale? ¿Cuál es el objetivo? Aumentar la superficie, la tensión superficial
para que se puedan digerir estos lípidos de la dieta. Entonces, número 1, sales biliares. ¿Qué hacen las sales biliares? Van a actuar sobre las gotas de lípidos para hacer gotitas pequeñas llamadas micelas, ¿sale? Lo mismo lo hace el jabón hace lo mismo, hace nada más que en el caso del jabón, el proceso se llama saponificación, pero en esencia es lo mismo. Bueno, ya una vez que se logra llevar a cabo la emulsificación de las grasas, ahora sí, la colipasa va a formar una especie como de poritos, como de poros de esas gotitas de grasa, de esas micelas, va a formarle poros a la micela para que entonces la lipasa pancreática pueda actuar y pueda hidrolizar esos enlaces ésteres, ¿sale? ¿Para qué? Para que entonces la lipasa pancreática corte el enlace éster del carbono 1 y del carbono 3 para formar dos ácidos grasos y un 2-monoacilglicerol. Entonces, tres requisitos para realizar digestión de grasas. Número 1, sales biliares. Número 2, colipasa. Y número 3, enzima lipasa pancreática. Por supuesto que habría un cuarto factor importante, que es el estado de la superficie de absorción del intestino delgado, ¿no? Es decir, una buena absorción de estas grasas. Con cualquiera de estos factores que falle, ya no se digieren las grasas. O sea, si yo no produzco sales biliares o hay problemas en la emulsificación de las grasas, hay problemas con la colipasa, hay problemas con la lipasa pancreática, o ya más adelante a nivel intestinal hay un problema en el epitelio intestinal que me impide absorber grasas, las grasas ya no se van a absorber, ni digerir ni absorber, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues así como, las grasitas se van a ir por la taza del baño, ¿vale? ¿Y cómo lo podemos observar? ¿Cómo se llama esa manifestación clínica? ¿Cómo se llama la excreción de grasa en la materia fecal? Esteatorrea. Esteatorrea, ¿verdad? Pues la esteatorrea no es más que precisamente la esteatorrea nos refleja una mala digestión y o absorción de grasas, ¿sí? Puede ser problemas en la digestión o en la absorción. Entonces, la esteatorrea nos refleja una mala digestión o una mala absorción de triglicéridos, ¿sale? Entonces, cualquiera de estas tres situaciones puede ocasionarnos esteatorrea. Por ejemplo, los pacientes con pancreatitis crónica ya no producen suficientes enzimas lipolíticas. Entonces, un problema que pueden tener estas personas es que puedan presentar esteatorrea. ¿Por qué? Pues porque su páncreas, al ya no tener una función tan óptima, pues por supuesto que la función digestiva, la función enzimática se va a ver afectada, ¿sale? Son personas que hay que bajarles el consumo de grasita. ¿Por qué? Porque si consumen grasa, luego les va a dar esteatorrea, ¿no? Entonces, problemas en la emulsificación, problemas en la colipasa, problemas en la lipasa pancreática. Vean cómo lo estamos integrando, inclusive ya estamos mencionando cosas de patología, cosas de enfermedad. Todo tiene aplicación, doctores. Es bien importante. Yo también les voy a dejar una tarea. En el 3 guerras vienen los pHs de activación de las enzimas amilolíticas, proteolíticas y lipolíticas, ¿sale? Entonces, adicional a la tarea que les dejó el doctor Lalo, yo les voy a dejar en este caso que investiguen cuál es el pH de activación de las enzimas pancreáticas, porque así como les dijo, esto también es preguntado a veces en evaluación, a veces se los preguntan, pH de activación de la lipasa pancreática, ¿no? Y les ponen 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7 a 8, 8 a 9, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces tienen que en un momento dado revisar cuál es el pH de activación de las enzimas pancreáticas, ¿vale? Entonces ahí se los encargo. Sí, doctor. Muy bien. Chicos, ¿dudas? ¿Preguntas? No, doctor. No, doctor. ¿Seguros que no? Seguro. Pues Eduardo, que hoy terminamos temprano, qué bueno.
Oye, es viernes y el cuerpo lo sabe. Sí, este tema realmente es un tema cortito, es uno de los, digamos, temas que se pueden dar en una sesión o máximo 2 sesiones realmente. Lo mismo va a ocurrir con vías biliares. Vías biliares es un tema cortito, muy sencillo, pero vean, incluso es más corto vías biliares, pero vean que páncreas, aunque es corto, pues da mucho para hablar y para integrar, o para ya empezar a integrar la parte digestiva de las enzimas, ¿no? O sea, ya nosotros hablábamos en boca de algunas enzimas, sobre todo la amilasa salival. Aquí retomamos una amilasa pancreática. También allá en boca hablábamos de una lipasa lingual. En estómago hablábamos de enzimas pepsinas. Y aquí en páncreas, si se dan cuenta, estamos viendo enzimas de los tres grupos, ¿no? Amilolíticas, lipolíticas y proteolíticas. Inclusive se hablan de unas nucleolíticas, ¿no? Que actúan sobre ácidos nucleicos, pero bueno, ya por cuestión de tiempo ya no la mencionamos, pero bueno, aquí lo importante es entender la acción de las enzimas amilolíticas, lipolíticas y proteolíticas del páncreas. ¿Sale? Pues sí, terminamos temprano, doctor. Pues sí, hoy terminamos temprano, no tienen dudas. Nada más las personitas que les toca vías biliares y páncreas, prepárenlo para el próximo jueves. Si se puede en una sola sesión, pues mejor aún. ¿Sí? Sí, doctor. Disculpe. Este viernes están de asueto, se pueden ir de pachanga, se pueden ir de puente porque no hay examen hoy. Hasta el próximo viernes hay examen. Disculpe, doctor. Yo tengo una pregunta Sí. respecto a la exposición de vías biliares. ¿También tenemos que abarcar las vías biliares intrahepáticas? No. ¿No? Solamente vías biliares extrahepáticas, lo que es vesícula y conductos biliares extrahepáticos. Sí, es que sí lo había puesto, pero pues nada más lo voy a dejar ahí. Es importante, así como hemos visto los temas, anatomía primero, histología segundo y fisiología al final, sale en ese orden. ¿Qué van a ver de anatomía? Pues anatomía de vesícula y anatomía de los conductos biliares en términos muy generales. Yo creo que de la anatomía lo que más nos va a, de lo que más se puede explorar es de vesícula biliar, ¿sale? En vesícula biliar hay que hacer un poquito hay que profundizar un poquito más, y en conductos biliares, pues sí, hay que comentar, en este caso, algunos aspectos anatómicos importantes, pero no nos implica que profundicemos tanto en este sentido. Luego, la histología de la vesícula y las vías biliares generalmente se parecen mucho, y de hecho la histología de sistema biliar extrahepático se parece mucho a la del tubo digestivo, entonces pues, realmente no va a haber ningún problema. Sí hay algunas diferencias entre vesícula y conductos biliares, pero en términos generales se parecen mucho. Y al final la fisiología de vesícula y vías biliares, pues aquí hay que hablar un poquito sobre bilis hepática y vesicular, diferencias entre una y otra. Hay que hablar un poco sobre efecto colerético, efecto colagogo, que es un colecistokinético, ¿sale? Para relacionarlo con la regulación hormonal, neurohormonal de la secreción biliar. Y bueno, ya hablábamos un poquito ahorita de las funciones de la bilis, ¿no? Entonces ahí sí sería importante que mencionaran qué funciones en términos generales tiene la bilis y las sales biliares en particular, ¿vale? Sí, gracias, doctor. Doctor, una pregunta. En el temario también menciona fisiopatología de litogénesis. ¿También lo abarcamos o esa no? Eso es en las tareas. Sí, en los cuadritos, ajá, o en los esquemas que se les pidieron. Sí, lo que junta esta Dani y esta Evelyn que nos enviaron en carpetas, eso es lo que son las tareas de fisiopatología, eso lo tienen que ver directamente, bueno, lo tenemos que ver nosotros, les había dicho que esas pueden ser infografías, o pueden ser programas, o pueden ser, eso es aparte, eso es de otra cosa. Aquí en la exposición, si quieren mencionarlo para que les den una idea a sus compañeros, adelante, acá. Sí, no voy a pelear con eso.
todos siempre tenemos cuando estamos de estudiante tenemos la duda de cómo se forma la fibra dentro de la vesícula, bueno, los litos dentro de la vesícula. Hay muchos factores que contribuyen para la formación de los litos. A ese aspecto se refiere la litogénesis, la formación de los cálculos biliares. ¿Quieren mencionarlo? Adelante, háganlo. Por mí no hay ningún inconveniente, al contrario, nos va a enriquecer más la clase. Vale, doctor, muchas gracias. Ok. Yo tengo una duda referente a que no aparece mi lista en las calificaciones del examen. ¿No aparece tu lista? Pues es que es tu lista. Bueno, no aparece mi nombre en la lista del examen de estómago. En el examen de estómago. Ahí sí, Eduardo, ¿quieres contestarle, por favor? Bueno, muy probablemente fue porque diste clic al examen después de la hora. El examen, acuérdense que se cierra a las 21:20 en punto, sin ni un minuto más ni un minuto menos. Si tu examen se entregó después de esta hora, ya generalmente el formulario ya no les admite. Bueno, es lo que nos han comentado en la coordinación de módulo. Yo también tengo el examen, un momento, se atiende por ya uno por persona. Por favor. Sí, adelante. En este caso, si en un momento dado se aplicó el examen, bueno, más bien se respondió el examen, pero al dar clic fue, si un alumno le da clic al examen, ¿no? Enviar respuestas, se pone, y lo hace después de las 21:20 horas, en punto, el formulario de Google ya generalmente no admite respuestas, ¿sale? Por eso somos, el doctor Jaramillo y yo somos muy enfáticos en que respondan el examen en el tiempo que, que ustedes hacen, que se les solicita. O sea, siempre es importante que entreguen el examen a las, antes de las 21:20 horas, ¿sale? Entonces, por favor, entreguen el examen antes. Si ustedes lo entregan a las 21:23, por decir, el formulario ya no lo va a aceptar, ¿vale? Ya no lo acepta. Y entonces, por supuesto, que ustedes no van a aparecer en listas. Y no es el primer caso. Ya han sido varios casos en los cuales no entregan el examen puntual. Si no lo entregan puntual, no se admiten respuestas posteriores. El examen está dado para que se responda en una hora y en un momento determinado, hasta las 21:20, o sea, el examen dura 20 minutos. Si ustedes lo contestan a las 21:18, no va a haber problemas. Si lo contestan a las 21:19, envían sus respuestas a las 21:19:59, no va a haber problemas. Pero si lo entregan a las 21:20:00, con ese segundo que se les pasó, ya con eso no les admite el examen, ¿vale? Hubo dos casos que tuvimos. Uno es Sánchez Medel Eric y el otro es González Leonardo, que por cierto ahorita lo tengo en pantalla. Sí. Sí, así es. Leonardo, ¿qué pasó ahora sí? Es que yo sí lo mandé antes de las 9:20, pero pues no aparezco igualmente en la lista. Entonces no sé cuál fue el problema. ¿Qué te apareció en pantalla? Que se envió correctamente antes de las 9:20. Incluso lo mandé a las 9:19. Por eso es importante. Miren, yo pues, les digo, yo no quiero dudar de ustedes, ni quiero saber, o sea, no queremos el doctor Jaramillo y yo dudar de la palabra de ustedes. Yo lo único que les estamos pidiendo es, entreguen el examen antes, y si tienen alguna manera de comprobar que lo entregaron, pues, obviamente, en este caso, háganlo, ¿sale? Generalmente cuando, según lo que nos comentan, según el examen cuando se entrega, debe decir éxito en el examen. Si no les aparece esta leyenda, quiere decir que no les aceptó el examen, ¿sale? Entonces, el formulario es así, el formulario acepta hasta un momento. El examen no se queda abierto, doctores, ¿eh? Eso sí, se queda, nos han dejado muy en claro eso. El examen se abre en una hora y se cierra en una hora. No se va a dejar abierto, porque si se deja abierto va a ser un fugadero de examen de por sí ya
ya con esto, sin verlos con la cámara, no sabemos qué cosas estén haciendo y la verdad no me interesa, pero aquí el punto es que nosotros estamos confiando ciegamente en ustedes. No les estamos pidiendo que se metan a Zoom, no les estamos pidiendo no los estamos vigilando en el examen. Nosotros confiamos en ustedes, pero ustedes también respondan con responsabilidad y con compromiso, ¿vale? Entonces, por favor, no quiero ya enterarme a partir del examen de páncreas y vías biliares de casos en que es que yo no lo entregué. Sí pueden darse situaciones, pero son situaciones que hay que ver, ¿no? Porque en el examen de faringe y esófago hubo muchos problemas de tipo técnico, supuestamente es lo que se comentó en el asunto, pero en realidad el examen, o sea, hubo 40 alumnos que no entregaron, pero de esos 40 alumnos, prácticamente el 80% fue porque entregaron tarde, doctores, y se les dio la oportunidad. Entonces ya no se van a dar oportunidades, ya el coordinador del módulo ha sido muy enérgico en esa parte, y ya nos está diciendo que no va a haber ninguna oportunidad para ningún alumno si es que un alumno entrega tarde. Así de simple. El examen es de 20 preguntas. Y el examen, créanme, doctores, yo he visto algunos de los exámenes, y ese examen generalmente se puede contestar hasta en 15 minutos. Entonces no hay excusa. Si ustedes estudian, si ustedes saben, repasan las sesiones de YouTube, ¿no? Que tenemos ahorita, y las sesiones las vuelven a repasar y estudian y leen sus temas, pues el examen no tendría que generarles ninguna dificultad para contestarlo antes. Por favor, contéstenlo o apéguense al tiempo que les está pidiendo el coordinador. Voy a parar grabación a partir de este momento, no sé por qué lo